La luz, a veces con ustedes mobiliario a funciones especiales, funciones específicas. Entonces, en este caso tenemos un armario. El ropero surge hasta el siglo XVIII, no es un ropero, el ropero es francés, invención francesa y es del XVIII, es un armario de principios del siglo XVIII, pero que tiene una serie de ángeles músicos. Entonces, de la decoración de los ángeles músicos se ha inferido, se infiere, que haya servido para guardar partituras musicales. Dentro de la casa, obviamente, también hubo música. En los inventarios aparecen claves virginales, guitarras de Castilla, arpas, sobre todo en el 17 arpas, y precisamente las mujeres, entre sus actividades, pues también eran las de tocar ciertos instrumentos musicales. Entonces, en este caso, por la decoración, inferimos que se haya tratado de un mueble para guardar, como les digo, partituras musicales. Algún atril, también obviamente no es una pieza del ajuar doméstico, es una pieza del ajuar litúrgico, pero vean precisamente el tallado, la importancia que tiene la madera tallada para la creación de una pieza. ¿Con qué se pintaba? ¿Con qué se pintaba qué? El ropero es pintura al óleo. Sí, es pintura al óleo. Ahí vemos las telas de pintura al óleo, las cuales después son pegadas al mueble. Un atril, obviamente del 17, finales del siglo XVII, en donde vemos, por ejemplo, la adecuación del cuerpo del águila bicéfala con las patas, y que se integra perfectamente a la forma del atril. Las alas extendidas obviamente también están adecuadas a soportar precisamente el libro o el texto que se va a leer. Otra de las banquetas, en este caso ya no es de 5, es de 4 personas. Pero vean precisamente lo fino del respaldo, ¿no? Es una pieza ya también tardía del 18. Está de cabeza, desgraciadamente, pero también no habíamos hablado de los escritorios, papeleras y otros muebles al servicio de la escritura, al servicio del arte de escribir. Y en este caso es una pieza hecha en Oaxaca con pirograbado, con escenas religiosas o escenas de género. En este caso es religiosa la escena de la tapa, y lleva una tapa abatible que se baja y salen atrás toda una serie de cajoncitos de estos muebles tan interesantes de la época colonial. Pertenece al siglo XVII, la decoración así nos lo dice, tiene elementos manieristas derivados obviamente del grutesco italiano. O este otro, ahora sí está bien puesto, que también, como les digo, estas cajas de escribir, se abría la cerradura y adentro hay toda esta serie de cajoncitos. Precisamente la tapa sirve para recargarse para poder escribir. Los nobles y la gente de la sociedad más encumbrada de la Nueva España se dedicaron, al igual que al coleccionar armas, alfombras, tapices, a coleccionar dentro de sus casas escritorios. Por ejemplo, en Parral, Cortés del Rey, un personaje famosísimo, dueño de toda una fortuna en la época, pues tenía en su casa alrededor, creo que de 10 o 15 escritorios, y es común encontrar pues un apartado especial dentro del inventario dedicado precisamente a los escritorios, aunque muchas veces no supieran escribir. Eso no importaba. Es decir, el hecho de tener el escritorio revestía de prestigio a sus poseedores. Otro más, en este caso ya está abierto para que ustedes puedan ver los diferentes cajones.
los diferentes lugares para guardar cartas, los tinteros, el recaudo de escribir algunas veces, y también muchas veces tienen cajones secretos, es decir, para guardar esta correspondencia de tipo muy personal, secreta, que uno no quería que nadie se enterara. Hay por ahí un pequeño resorte, o moviendo dos maderas que tienen una pequeña marca casi invisible, y al momento de juntarlas, un cajón especial en la parte de atrás se abría, o abajo, en fin, muchísimos de ellos que se han localizado en museos, al ver que tienen una secreta o un compartimento secreto, se ha encontrado correspondencia en el interior, u objetos que el dueño, el poseedor, guardó en un tiempo y no quería que nadie los conociera. Es un detalle para que vean exactamente la técnica esta del sulaque, es el nombre que recibe del pirograbado, de la madera quemada, con el juicio de Salomón. Ahí ven al niño que va a ser dividido por el pleito de las dos madres que tienen del juicio salomónico tan famoso, y vemos pues realmente la influencia de motivos italianos en estos muebles hechos en Oaxaca. Son realmente sorprendentes los de técnica esta de sulaque. Sulaque, perdón. Sulaque con Z. ¿Está hecho con qué? ¿De qué viene la palabra sulaque? Sulaque debe ser el término prehispánico, pero no lo sé. No lo sé. Sulaque. Alguien me preguntaba algo más por ahí, que ya no sé. Bueno, los escritorios, las cajas de escribir, en este caso dispuestas sobre otro mueble, y estas veneras, estas conchas sobre la tapa, que precisamente se sacan y sirven para sostener esta tapa abatible, y son el antecedente ni más ni menos del secrétaire francés que muchas de las abuelas tuvieron en sus casas, este mueble femenino para la correspondencia de las señoras. También es interesante encontrar que muchos de ellos en el centro incluyen elementos o portadas de arquitectura hecha en madera, es decir, columnas, apoyos, pilastras, estípites, que precisamente también fueron fuente de inspiración para los artistas. La maestra Marta Fernández, que está estudiando para su tesis doctoral el desarrollo y la evolución de la columna salomónica, cómo llegó a la Nueva España y quién fue el primer arquitecto que la difundió, yo le decía de la posibilidad también de la llegada de muebles españoles, de muebles italianos que tuvieran columnas salomónicas, y que de allí precisamente se hubiera tomado como repertorio para la incrustación de estos elementos de soporte en portadas de arquitectura, de arquitectura religiosa. Vean en algunas cajas los interiores decorados con maque, con otras técnicas, con escenas de la vida cotidiana, muchos de ellos también forrados con papel o textiles los interiores, y que realmente pues son interesantísimos, son una fuente de información importante. Vean también esta otra pieza, el trabajo de la taracea, de estos elementos geométricos intrincados que veíamos pues en varios capitulares, en varios dibujos del arte de escribir, y en este caso pues la traslación de estos motivos al mueble. Este es otro de ellos, realmente precioso, con toda la incrustación. Ahí vemos la figura de un santo en el centro y los diferentes cajoncillos y la tapa abatible para poder escribir. Este conserva su pie. Muchos de los escritorios en los inventarios dicen con un pie, con su pie, con el pie incompleto, con el pie de hierro, etcétera. Y vemos cómo el metal también servía para armar y sujetar precisamente la base de estos muebles. Los pies muchas veces se han perdido en estas cajas de escribir y nos han llegado al siglo XX sin su correspondiente en donde se asentaban. Un biombo, obviamente no chino, sino de copia china. Vean lo ingenuo precisamente de la concepción del paisaje, de las pagodas,
pero que son piezas interesantísimas para el desarrollo de la historia del arte. No crean que el hecho simple de copiar las cosas que llegaban, en eso consistía el arte. Pues es copiar, pero a la vez esa misma copia va a derivar en un gusto local y en una reinterpretación de modelos. El simple hecho, por ejemplo, de copiar implica ya una creación artística. Es decir, si yo tengo un grabado europeo o una pintura china, un motivo chino, y yo lo voy a copiar, en primer lugar nunca me va a quedar igual. En segundo lugar, voy a copiar lo que a mí me gusta, lo que a mí me llame la atención, y esa simple selección de motivos ya implica un proceso intelectual en mi persona de creación artística, aunque sea la fuente de inspiración un grabado o una pintura. ¿Sí me captan esto? Entonces, digamos, el ejemplo más simple, lo tenía por ejemplo con una sirvienta. Tengo una mesa ahí en la casa, en la sala, una mesa de centro, con una bola de piezas me gusta mucho coleccionar fósiles, piedras, pedazos de mármol viejo, cositas así, ¿no? Es decir, que yo las acomodo y las pongo pues según mi cabeza me da a entender encima de la mesa. Esto implica obviamente una organización de tipo estético que obviamente proviene de mi formación cultural, de mi gusto por ciertas cosas que creo que así se ven bonitas o se ven bien, y la forma de organizar yo aquello. Entonces la sirvienta pues va los martes a hacer la limpieza de la mesa y acomoda todo exactamente como a ella le gusta. Entonces esto precisamente, esa selección, esa diferencia y imagínense en la copia de un modelo. Entonces no, el arte mexicano no es la simple copia, la traslación del modelo que viene y ya, no es la reinterpretación, sino implica precisamente una adecuación a la nueva realidad en donde se está copiando. Un biombo ya del 19, vean la diferencia del mundo barroco a esto, es un biombo ya romántico, no de muy buena calidad, pero interesante sí en la iconografía, en esos medallones, que además curiosamente los medallones dorados nos están hablando todavía del mundo barroco, y los medallones con estas listones, con estas listas rojas, nos están hablando del neoclásico. Es un biombo pues hasta cierto punto podríamos llamar de transición entre ese mundo barroco y todavía el neoclásico. Arriba obviamente las figuras todavía de influencia china. Este biombo sí de procedencia china, llamado de los de Coromandel. Vean realmente lo que es la pieza de Coromandel, el lugar de donde proviene, la pieza realmente espléndida. Los había de varias hojas, de 8, de 10, de 12 hojas, son los más grandes. Este tiene 9. Muchas veces también ha sucedido que ha llegado al siglo XX el biombo incompleto, le falta una hoja que por ahí se apolilló, se pudrió, etcétera, o la mitad del biombo nada más. Entonces hay varios casos en los que tenemos biombos incompletos, como por ejemplo el famoso biombo de los 4 elementos y las artes liberales de Juan Correa, que se conserva en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, en el cual tenemos únicamente 2 representaciones de los elementos y las otras 2 pues se perdieron en alguna herencia, en alguna cosa así. Este es otro de los biombos. En este caso una escena de la ciudad de Viena, pues realmente importante, ¿no? Vean, por ejemplo, también la influencia europea en las flores y frutas que aparecen en la parte baja de la cenefa, o en el detalle también de las guirnaldas que rematan la escena. Son piezas realmente muy decorativas de primer orden, importantísimas. Y de colección particular de España, en donde el tema mexicano aborda al mueble. Entonces es una vista de la Ciudad de México, de los volcanes, ahí está el Popo a la izquierda, el Ista a la derecha, y vemos las diferentes calles, las iglesias de la Ciudad de México. Este es el Palacio de los Virreyes, el que está allí, uno de los santuarios, posiblemente Remedios, no recuerdo ahorita,
los vendedores locales, las actividades locales, los trajes, la vida cotidiana. En la otra parte hay chinampas, están los canales, etcétera, y la presencia de las aves chinas en la parte superior. Son biombos, como les digo, realmente importantes. Otro más que ya habíamos visto de pasada el otro día, que nos había servido para otra cosa, en donde los motivos chinos son realmente relegados a la parte baja, a la cenefa, a la decoración inferior, y son realmente ingenuos. Si uno los ve, o sea, los hizo algún pintor que no tenía la menor idea de lo que son los motivos chinos, y pues allí quedaron, y se presenta esta escena de sarao, de baile, los señores allá jugando a las cartas, juego además súper prohibido. En fin, por ahí hay gente con copas, etcétera, el baile. Esto es realmente interesante, y también lo importante que son estos documentos para la historia del vestido en México. Otro más de los biombos, con fábulas, tiene versos, tiene refranes populares, por ahí escritos. Entonces, pues, nuevamente la presencia de las aves allá arriba y la influencia, pues, sobre